En este video repasaremos el concepto de modelo y además veremos qué otras cosas vamos a hacer con los modelos que vamos a ver en este tercer módulo del curso de ASP.NET MVC. Un modelo simplemente es una clase que contiene información la cual típicamente le queremos mostrar al usuario de una manera u otra. Por ejemplo, en pantalla tenemos la clase película, la cual tiene 4 propiedades, de las cuales típicamente uno querría mostrarle al usuario las 3 que tengo seleccionadas. Por ejemplo, título, si está en cartelera o no, el género de la película. Obviamente habrían otras cosas que uno quiere mostrar, como una sinopsis, fotos de la película, trailers y demás. Pero este es un ejemplo simple en el cual yo solamente quiero mostrar que un modelo es simplemente una clase la cual contiene información que queremos que el usuario vea. Pero los modelos no tienen que ser tan simples como este. Por ejemplo, típicamente uno va a colocar ciertas validaciones dentro del modelo. Uno quiere que, por ejemplo, todos los títulos tengan una longitud mínima. Uno quiere que siempre se sepa si la película está en cartelera o no. La idea es que a partir de la información que tenga la clase, podamos validar si el modelo tiene un estado correcto o no. La idea de esto es que, por ejemplo, si yo tengo un formulario y yo estoy creando una película para mostrarle en mi página la información de la película, entonces yo quisiera, por ejemplo, asegurarme de que siempre tenga un título. No me sirve de nada una película sin título. Entonces yo, por ejemplo, en la propiedad de título yo colocaría el atributo required. Required, que quiere decir requerido. Es decir, que cuando yo vaya a intentar insertar esto en una base de datos, el objeto película, y si él ve que, por ejemplo, la película, el título, está vacío, entonces me arrojará un error. De esa manera yo me estoy asegurando de que en la base de datos no haya data sucia. Con data sucia nos referimos a data que sea inválida. Como te decía, por regla del negocio, yo no quiero que una película no tenga título. Entonces, yo puedo colocarle este atributo y vamos a estudiar otros atributos en un futuro módulo. Lo que vamos a estudiar, además de ver el concepto de modelo, en este módulo es scaffolding. Cuando ya tenemos nuestras propiedades, yo quiero también crear un controlador y sus respectivas vistas con las cuales yo pueda trabajar en ese modelo. Por ejemplo, como te decía hace un minuto, si tenemos un formulario para crear películas, pues ese formulario parece un poquito obvio lo que va a tener, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos la propiedad título, está en cartelera y género, pues mi formulario va a tener esos tres campos. Un campo de texto para el título, posiblemente un checkbox para este booleano de está en cartelera y otro textbox, por ejemplo, para el género. Si tuviéramos un listado de géneros, entonces a lo mejor haríamos un drop down list, etcétera. No tiene sentido entonces que nos pongamos a hacer a mano dicho formulario si sabemos a partir de los tipos que tiene nuestro modelo, de los tipos que tiene cada propiedad de nuestro modelo, si sabemos que a partir de ahí podemos, digamos, imaginar el formulario, debería haber una manera automática de generarlo. Y de hecho existe. Se llama scaffolding. Scaffolding es una tecnología que ofrece ASP.NET MVC para, a partir de un modelo como este que tenemos aquí, poder crear todos los formularios que, digamos, se te ocurran. Por ejemplo, un formulario de creación y de edición, también un formulario de borrado, porque a lo mejor tú quieres borrar una entidad, película. También tú puedes crear un scaffolding para un listado de películas para que se te muestren todas las películas que tú tienes en tu base de datos y etcétera. Por ejemplo, aquí yo tengo un controlador que fue creado utilizando scaffolding. Este código no lo hice yo. Este código fue automático para mí. Yo simplemente utilicé la opción de scaffolding y me creó todo esto. Por ejemplo, aquí tenemos un action para create, el cual me va a llevar a una página de create que vamos a ver en un momento. Y aquí, por ejemplo, tenemos un HTTP post en el cual están colocadas, por ejemplo, las propiedades que acabamos de ver y tiene un código que valida si el modelo es válido y de serlo, porque recuerda que hace un momento te decía que podemos tener lógica en nuestros modelos para determinar si un modelo es válido o no. Si, por ejemplo, el título del modelo fuera vacío, o sea, si la propiedad título fuese vacía, entonces
este model state is valid sería falso y por tanto este código no se ejecuta. Este código lo que hace es agregar una película en la base de datos y eso lo veremos un poquito más adelante. Antes de hablar de este código que está aquí, vamos a ver la vista que se creó por mí. De nuevo, esto no lo hice yo. Esto es simplemente un código que se generó a partir del scaffolding. El scaffolding obviamente no es obligatorio. Si yo quiero, yo puedo hacer mi propio controlador con mi propio código. Pero es bastante útil tener este código como base y a partir de aquí yo puedo modificar lo que se me antoje. Vamos a ver, por ejemplo, la vista create. La vista create del modelo película, perdón, del controlador película. Y vemos que aquí tenemos una vista como cualquier otra, la cual tiene su begin form, es decir, tiene su formulario. Aquí tenemos un header que dice película, que es el nombre de la clase. Esto se escribió por mí, repito. Tenemos un label para el título, tenemos un editor for para el título, lo que quiere decir que como es un string, sabemos que editor for nos va a traer un textbox. Luego tenemos uno para está en cartelera, un label para cartelera, editor for para está en cartelera, lo cual va a ser un checkbox. Y también tenemos uno para género. Y vemos algo, no está el de ID, ¿cierto? Lo que pasa es que Scaffolding y ASP.NET MVC es tan inteligente que sabe que el ID se genera a partir de una numeración que tiene tu base de datos. Entonces no tiene sentido para nosotros colocarlo aquí. Porque uno no define a nivel de formulario cuál va a ser el ID. Uno puede programar para que sea así, pero no es lo típico. Uno típicamente quiere que, por ejemplo, cada película tenga su propio ID. Que sea un ID único que va a ser el que va a identificar la película. Y por eso Scaffolding en este caso no nos creó la propiedad o la opción para cambiar la propiedad ID, porque ID yo pretendo que sea automáticamente generado por la base de datos cuando yo inserte el registro en la base de datos. Otra cosa que vamos a ver en este módulo, además de Scaffolding, es una breve introducción a Entity Framework, específicamente Entity Framework Code First o código primero. Esto significa que a partir de modelos como este modelo película, vamos a crear tablas en una base de datos o vamos a crear una base de datos desde cero utilizando solamente modelos. Porque, como te decía hace un momento, así como a partir de las propiedades de un modelo yo puedo inferir cómo debería ser el formulario, entonces ¿por qué yo no puedo inferir a partir de un modelo cómo va a ser una tabla en una base de datos la cual se va a encargar de almacenar la información de, por ejemplo, las películas? Obviamente que la columna ID va a ser una columna única. Entity Framework Entity Framework es bastante inteligente para saber que si la columna se llama ID, tú por ejemplo quieres que sea un valor único y que cuando tú lo insertes se vaya autoincrementando, por ejemplo, de uno en uno. Esto es configurable y lo veremos en el módulo de Entity Framework. A nivel de esta introducción que vamos a ver en este módulo, solamente nos vamos a concentrar en los aspectos básicos, porque los vamos a necesitar. Como vemos que tenemos un require aquí, Entity Framework cuando cree la tabla por nosotros va a decir, bueno, esta columna tiene que tener obligatoriamente un valor. Entonces va a hacer eso por nosotros. Esto va a ser un booleano y esto va a ser esto que es un string en SQL Server, que es el motor de base de datos que vamos a utilizar, va a decir que es un nvarchar. También yo podría decirle, por ejemplo, si yo utilizo string length, yo podría decir, por ejemplo, 120. Tú sabes que nvarchar, si conoces SQL Server, sabes que el equivalente a string, digamos, sería nvarchar. No es el único, pero es uno de los más utilizados. Entonces, nvarchar te permite definir la longitud de el string que tú vas a insertar. Es buena práctica colocar una longitud aquí, porque si tú lo dejas así como título que no tiene un string length o longitud de string, una anotación que define la longitud del string, automáticamente va a decir en SQL Server que va a ser de longitud máxima. Pero eso hace que tu base de datos sea un poquito más pesada y a la larga ese peso puede convertirse en un problema. Por eso es buena práctica colocar string length en las propiedades de string, siempre y cuando tú quieras colocar un límite lógico. Cosas como género y título tienen límites lógicos. No va a haber una película con un título de más de, digamos, 300 caracteres, y ya eso es exagerado.
Pero, por ejemplo, la sinopsis de la película sí puede ser bastante larga. Entonces, en el caso de la sinopsis, no tendría mucho sentido colocarle un límite. Pero en el caso de título y género, sí. Entonces, en este módulo lo que vamos a ver es los modelos, que ya los vimos, que ya vimos que es un modelo y qué podemos hacer con ellos. Veremos más a fondo scaffolding. En el siguiente video veremos cómo yo creé este controlador y estas vistas. En los subsiguientes videos estudiaremos todas estas vistas un poquito más a fondo, todas estas funciones que tenemos aquí, veremos para qué nos sirven. También luego de scaffolding, vamos a estudiar una introducción a Entity Framework para ver cómo podemos crear nuestra propia base de datos a partir de nuestros modelos.